Buenas tardes, a mí me da mucho gusto poderlo recibir esta tarde, justamente en esta reunión con el delegado de Prodecon de Morelos, pues en estas jornadas que se han implementado a través de nuestra confederación, la cual, pues justamente en esta pandemia, pues nos ha dado mucha fortaleza a todos los organismos que estamos confederados, nos ha dado también muchísimas herramientas y muchísimos instrumentos. Y dentro de estos derechos del contribuyente, justamente haciendo la alianza con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, me corresponde a... Te quedaste sin audio, mi estimado Toño. Justamente a esta... ¿Ya estoy otra vez normal? ¿Estás sin audio, Toño? Aquí me marca que estoy con... Se te cortan las palabras. ¿Sí me escuchan? ¿Ahora sí? No, Sí, no. A ver. Bueno. Ahora sí. Ya te escuchamos, Toño. Ok. Bueno, pues me vuelvo a aventar. Las palabras luego no me salen iguales, pero bueno, pues como les decía yo, el gusto poderles dar la bienvenida justamente a estas jornadas de los derechos del contribuyente. Hoy nos corresponde a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la ciudad de Cuernavaca ser los anfitriones, justamente haciendo esta alianza que en todo momento se genera justamente con la Prodecon. Nos es muy grato poderlos tener el día de hoy a todas y todos ustedes el día de hoy. Me parece que pues, dentro de esta situación que estamos viviendo, lo difícil que se ha convertido el poder subsistir en un ambiente tan complicado, las faltas de apoyo que no se han generado a partir del gobierno federal y sobre todo en los gobiernos estatales, pues nos ha complicado en un ambiente donde pues, las ventas se han caído prácticamente en un 60 a un 70%, y hoy implica el hecho de los negocios que están abiertos, que son esenciales, el reto de continuar, y aquellos que están cerrados por no ser exactamente esenciales, pues el reto de poder volver a abrir dentro de un ambiente, en algunos casos, sobre todo lo que corresponde a nuestro país, con un semáforo en rojo, y pues en algunos casos, como es el caso de nuestra entidad, el estado de Morelos, con el número de contagios en un pico muy elevado, y lo que nos impulsa es justamente a trabajar en unidad, sobre todo a partir del ejemplo que se está poniendo en la Confederación, en la Concanaco, donde pues se nos ha brindado el apoyo total a través de cursos, talleres, alianzas con entes gubernamentales. Sobre todo lo que nos da la fortaleza es que sea a nivel federal, y bueno, justamente el día de hoy nos toca, dentro de estas jornadas que se han organizado de manera conjunta con el Prodecon, corresponde hoy que tiene que ver con las plataformas digitales, que es un tema muy importante y de vital relevancia, porque hoy nuestra comercialización se está trasladando justamente a lo que es el ámbito digital, independientemente de la utilización del streaming y de todo lo que son los canales de comunicación, pues estamos utilizando ya hoy las plataformas digitales para incorporarlas a nuestros negocios y fortalecerlos al mismo tiempo. No quisiera yo pasar y sobre todo hacer notar justamente hoy quienes nos están acompañando, al doctor Octavio de la Torre, vicepresidente de síndicos de contribuyente de Concanaco Servitur, obviamente a nuestro compañero el contador Alfredo Edgardo Nájera Pineda, él es síndico estatal por Morelos, por parte de Canaco Servitur Cuernavaca, al licenciado Alejandro Gutiérrez Mayao, él es el encargado de despacho de la delegación de Prodecon en Morelos,
al licenciado Agustín Francisco Sedano Quintanilla, que él es el presidente de Canaco Servitur Jojutla, nuestro par aquí en el estado. Somos 4 organismos que representamos a la Confederación y que tenemos nuestro organismo operando en Morelos. Al mayor Víctor Samuel Márquez Vázquez, él es el presidente de Canaco Servitur Cuautla. A mi compañero Javier Rivera Romero, él es el presidente de Canacope en Morelos. Por ahí veía a nuestro tesorero, a Héctor Tejada. También lo saludo. A nuestro representante y consejero a nivel nacional, Rodrigo López Laguardia, y quien hoy nos honra con una representación a nivel vicepresidencia, Alejandro Uribe García. También le doy la bienvenida. Y por supuesto, de una manera muy relevante, a todos los empresarios afiliados a la Canaco Servitur y a todos aquellos que hoy nos acompañan y que tienen la oportunidad de poder estar presentes en un tema tan importante para nosotros, y sobre todo que hoy sea el común denominador que nos una y nos genere acciones justamente buscando el fortalecernos a través de nuestra unión a nivel nacional, a nivel regional, pero sobre todo en el estado de Morelos. Yo quisiera presentarles a quien hoy nos va a acompañar justamente con el desarrollo de este tema, que es el licenciado Alejandro Gutiérrez Mayao. Voy a leer parte de lo que es su currículum. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él actualmente cursa el sistema abierto de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialización en Justicia Administrativa e imparte en el Centro de Estudios de Materia de Derecho Fiscal y Administrativo y Tribunal Federal de Justicia y Administrativa. Asimismo, él ha realizado diversos cursos de actualización, como las jornadas de actualización jurídica en la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados. Ha realizado estudios en el Diplomado de Juicio de Amparo, impartido por la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el ámbito laboral desempeñó diversos cargos: Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2007 al 2015, y en la Procuraduría de la Defensa del cargos de asesor jurídico. Posteriormente fue nombrado subdelegado en el Estado de Morelos de Prodecom, actualmente es encargado de despacho y en la delegación de Prodecom del Estado de Morelos. Pues ahí tienen hoy quién nos va a estar acompañando, y pues a mí me da muchísimo, les doy la bienvenida. Bueno, yo le cedo el uso de la palabra justo. Bueno, creo para que no sé si sea mi internet o se está cortando. ¿Sí me escucha, presidente? Se está cortando. Se está cortando. Se está Toño. cortando. Presidente, se está cortando un poco su comunicación. Buenas tardes a todos. Octavio de la Torre. Muchísimas gracias, presidente, a todos los vicepresidentes, al delegado. De verdad que un gran esfuerzo. No estamos más que agradecidos con Prodecon. Ya perdí la cuenta de cuántos eventos llevamos. Ya se sumó Quintana Roo y Chihuahua, y creo que un estado más. Y pues bueno, como es tradicional, los anfitriones es el síndico del estado y las cámaras del estado. Le quisiera pedir también a nuestro tesorero si quisiera brindarle alguna bienvenida por parte de Concanaco, en agradecimiento al titular en funciones de Prodecon, que muy amablemente nos ha permitido tener estas jornadas de los derechos del contribuyente en todo el país para las cámaras de los estados. No sé, Héctor, si quisieras comentar algo, adelante. Muchas gracias, Octavio. Saludos a todos. Reciban un saludo muy afectuoso del presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, que por motivos de agenda no pudo estar en esta reunión, pero como les repito, les mando un saludo muy afectuoso. Saludo con afecto a Octavio de la Torre de Estéfano, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente. Gracias por hacer posible este tour de reuniones, mi estimado Octavio.
A los consejeros de Concanaco por el estado de Morelos, mi amigo Agustín Sedano, que también es presidente de Canaco Servitur Jojutla, que se encuentra en recuperación, creo que no está por aquí, pero de verdad le mando un muy afectuoso y muy cariñoso saludo. Así como a mi amigo Rodrigo López. Gracias por la coordinación, Rodrigo. Gracias por estar tan al pendiente. No, gracias a ti. El presidente de la zona centro, mi amigo Pepe. Pepe, gracias. Ahí te veo. Gracias, Pepe. Gracias por el acompañamiento en la organización de esta reunión. Al síndico del contribuyente del estado de Morelos, contador público Alfredo Edgardo Nájera Pineda. Gracias por la organización de este evento, mi estimado amigo. A los presidentes de las cámaras de comercio, servicio y turismo de Morelos, Samuel Márquez de Cuautla, Toño Sánchez de Cuernavaca, que hace poquito estuvimos por ahí, que fuimos a comer a un restaurante excelente. Toño, muchísimas gracias. Javier Rivera de Canacope, Cuernavaca, muchas gracias por ayudarnos en la convocatoria de esta reunión. Obviamente, Agustín, pues lo acabo de mencionar. A los presidentes de las cámaras de comercio que se encuentran presentes, muchas gracias por su convocatoria y su gran ayuda para todo el desempeño de estas reuniones que se están llevando por todo el país. Nuestro amigo, delegado en Morelos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, licenciado Alejandro Gutiérrez Moyao, gracias por hacer posible esta reunión, gracias por estar aquí. Alejandro Uribe, Alex, Angie, gracias por el apoyo de siempre, gracias por estar aquí. A los síndicos regionales, mis amigos Ariel, Araceli, Julio, Abraham, mi paisano Juan Carlos y Héctor Mitocayo, gracias. Saludo a los síndicos estatales y a todos los empresarios que nos acompañan. Como confederación, hemos estado preocupados por los empresarios, estando conscientes de la estrecha relación que debemos tener con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En esta charla llamada Plataformas Digitales, nos darán gran información de las obligaciones fiscales de las empresas que enajenan bienes, prestan servicios, conceden hospedaje, el uso temporal de bienes y servicios a través de las plataformas digitales. Me encuentro muy contento porque seguimos fortaleciendo nuestras relaciones y gracias a la participación de los delegados tendremos más información para el beneficio de todos nuestros representados. Esta es la sexta reunión de las primeras 11, que en un principio tendremos con los delegados de Prodecon de cada estado. Estas son las primeras 11, pero son 3 en realidad, porque son 11 programadas y 2 más que se sumaron, como lo comentaba Octavio de la Torre. Ahora Morelos, la semana que entra será Oaxaca y Chiapas, después vendrá Tabasco, Baja California Sur, Sinaloa, y como lo comentó nuestro amigo Octavio de la Torre, será Chihuahua y será Quintana Roo. Les pido de nuevo que estén al pendiente de cuándo se realizarán, pues tocarán diversos temas que por lo que los encontramos muy enriquecedores, todos son muy enriquecedores. Para no extenderme más, solo me queda reiterarles todo el apoyo a las cámaras, a sus afiliados, a los consejeros, a los vicepresidentes que forman parte de la confederación y también tienen todo mi apoyo de forma personal. Quedo a las órdenes de todos ustedes. Tiene que estar sin la rayita, la cámara de video, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, de verdad, tesorero Héctor. Presidente Antonio Sánchez, no sé si quiera darle ahora sí la palabra al delegado. Muchísimas gracias, de verdad, a todos ustedes por este gran apoyo. Creo que ya su internet se escucha mejor, don Toño, que le estaba fallando. Pues bueno, espero que se hayan podido captar algo del mensaje que yo transmití, pero la idea es prácticamente entrar ya de lleno al tema para no hacer más antesalas. Y pues adelante, por favor, Alejandro, pues te escuchamos atentos y generemos entonces el desarrollo del evento. Gracias. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Es un placer, primero que nada, agradecerles la invitación, bueno, el espacio que nos dan. La verdad es que para nosotros es muy importante, para toda la familia Prodecon, todo el espacio que nos brindan los diversos sectores de la sociedad son de valioso aporte. Y bueno, gracias a Concanaco Servitur, gracias a Canaco Servitur Cuernavaca. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a darle.
al tema de lleno y me voy a permitir compartir una presentación. Espero que la puedan ver. A ver. Ahí se puede ver, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien, como ustedes conocen perfectamente, pues la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el Ombudsman Person en materia fiscal federal, pues tiene diversos objetivos, diversas funciones. Simplemente el hecho de velar por la protección, el cumplimiento irrestricto de los derechos de los que pagan impuestos, de todos los contribuyentes, pero también emprende una tarea para fomentar nuevos valores hacia una nueva cultura contributiva. Es en razón de esa función esencial que nos permitimos acercarnos a todos los sectores de la sociedad a fin de retroalimentar respecto de todas las disposiciones fiscales que se van actualizando, que van adquiriendo nuevas interpretaciones y que van regulando las relaciones jurídicas entre el Estado y los gobernados. En este caso, vamos a hablar del tema sobre los impuestos a las plataformas digitales, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Como ustedes todos sabrán, pues ahora, y como lo comentó mi estimado Antonio, pues ya las relaciones comerciales, la forma en cómo se ha venido haciendo las negociaciones de enajenación de bienes, otorgamiento de uso goce temporal de bienes, prestación de servicios, ya todo es, o la mayoría del comercio que se está dando ya se está implementando a través de plataformas digitales, todo ya es a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, en razón de ello, la importancia de conocer ahora las disposiciones que están vigentes aquí en México a partir del 1 de junio de 2020 y que ya venían aplicándose algunas disposiciones, algunos aspectos de retención de impuestos desde el año pasado. Entonces, vamos a comenzar con un breve análisis de los antecedentes a los impuestos al comercio digital. Bueno, la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, desde el año 2016 había analizado un valor del comercio electrónico en México que se calculó en más de 17,000 millones de dólares, teniendo un aumento del 28.53% en comparación con 2015. Se está notando que ya a partir de 2016 hubo un incremento exponencial en las formas de relaciones comerciales entre los diversos oferentes de productos y servicios y los adquirentes de los mismos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estudió o analizó dentro del documento denominado Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe que de 16 países analizados, solamente 3 aplicaban disposiciones del impuesto al valor agregado a los servicios digitales, en este caso Argentina, Colombia y Uruguay. Nuestra ley del impuesto al valor agregado
pues data desde 1978. Obviamente, ahora, con la actualización a las disposiciones de esta ley, pues se busca actualizar a la realidad actual de dicho ordenamiento, proponiendo un esquema operativo para que se retenga el impuesto al que están obligados a pagar los usuarios. A finales de los años 90, con el Internet funcionando, el comercio electrónico creció de manera exponencial, como nunca se había visto. Entonces, aquí estamos viendo algunos otros datos, que son datos duros, ¿no? Y que demuestran el crecimiento exponencial del comercio electrónico. Como vemos, en México el comercio electrónico ha crecido más del 400% en los últimos 6 años. Este crecimiento ha logrado posicionar a México como uno de los principales mercados en este tipo de comercio electrónico dentro de América Latina y ha pasado al lugar 19º del ranking mundial. Como vemos, esta estadística también es impresionante. 6 de cada 10 compradores mexicanos realizan compras a través de sitios de internet o aplicaciones extranjeras. Y un dato más, nos comenta que el estudio de comercio electrónico en México, el estudio del comercio electrónico en México realizado por la Asociación de Internet, nos señala que este negocio, este tipo de relaciones de comercio electrónico tienen un valor aproximado de 467,000 millones de pesos. Entonces vemos que se desarrolla de bastante intensidad en este tipo de comercio electrónico. Ahora, quiero comentarles que, como lo señalé en un principio, el análisis se va a llevar a cabo respecto de 2 impuestos, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado. En este tipo de... durante la práctica vamos a poder distinguir respecto de qué operaciones, respecto de qué actos se grava el impuesto al valor agregado y respecto de qué actos se grava el impuesto sobre la renta. Hay actos por los cuales una plataforma digital como puede ser Netflix, puede ser Spotify, proporciona servicios directamente a un usuario que se encuentra ubicado en territorio nacional y que esos servicios se van a gravar ya a la tasa del 16% del impuesto a valor agregado. Pero también vamos a analizar otro tipo de relaciones, más específicamente las denominadas relaciones llevadas a través de intermediarios de plataformas digitales. Por ejemplo, estas relaciones donde existe la plataforma como Mercado Libre, donde hay un oferente que que quiere enajenar, que quiere vender un bien, y hay otra persona que es el adquirente, pero el intermediario va a ser la plataforma. A través de dicha plataforma se va a llevar a cabo este tipo de operaciones, ¿no? Y en ese caso, además del impuesto al valor agregado, también se va a gravar el impuesto sobre la renta de las personas físicas que enajenen, presten servicios, enajenen bienes o presten servicios. Entonces, para seguir un poco con los antecedentes, quiero hablarles de la exposición de motivos que se establece en el paquete económico fiscal para el año 2020. En dicha exposición de motivos se analizaba que conforme a la acción 1 del Plan BEPS, el Plan BEPS es una estrategia, un plan, un análisis
llevado a cabo por la OCDE, Organización para el Desarrollo Económico, ¿no? Para la cooperación y el desarrollo económico. Este análisis de Plan BEPS lo que buscó en su momento fue establecer acciones, líneas determinadas para combatir el traslado de beneficios hacia paraísos fiscales, hacia países donde la imposición del tributo es mucho mejor, y también para evitar que se erosione la base imponible. Entonces, es en esta acción, la acción 1 del Plan BEPS, donde se abordan los desafíos fiscales planteados por la economía digital. Y uno de los principios establecidos en esta acción 1 del Plan BEPS, habla del principio de neutralidad, que consiste en tratar de ser equitativos entre las distintas formas de comercio electrónico y las formas de comercio convencional o tradicional. Contribuyentes en situaciones análogas que efectúen operaciones similares deben de estar sometidos a niveles impositivos parejos. La propia exposición de motivo nos señala que el principal cimiento de la economía digital es el consumo colaborativo. ¿A qué se refiere el consumo colaborativo? Consiste en una relación entre personas que necesitan acceso a un recurso, que entran en contacto con otras personas que disponen de dicho recurso para que estos últimos se los presten, regalen, intercambien, alquilen, etc. Ese básicamente es el consumo colaborativo. Obviamente, pues esto con reducción de costos económicos, ¿no? Atribuible a las tecnologías de la información y comunicación y la aparición de plataformas digitales que actúan como conectores o intermediarios. Realidad que ha redefinido algunos de los modelos de producción, consumo y prestación de servicios tradicionales. Un aspecto común a esta realidad es la eliminación o sustitución de los prestadores tradicionales del servicio, empresas profesionales o empresarios autónomos, por particulares. Bueno, aunque también se ha señalado que el término mejor acuñado sería hablar de una economía colaborativa. Y para ello, la Comisión Europea ha definido el concepto de economía colaborativa como aquel que se refiere a modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares. La economía colaborativa implica 3 categorías: los prestadores de servicios que comparten activos, recursos, tiempo o competencias, los usuarios de dichos servicios e intermediarios que a través de una plataforma en línea conectan a los prestadores con los usuarios y facilitan las transacciones entre ellos. ¿Okay? Como primer antecedente en el cual se empezaban a regular estos impuestos a la economía digital, pues tenemos la resolución 3.11.12 de la resolución miscelánea fiscal para 2019, que nos hablaba para ese año, que regulaba una retención de ISR e IVA aplicable a los prestadores de servicio de transporte terrestre de pasajeros, Uber, o de entrega de alimentos. Aunque dicha disposición no reguló aspectos jurídicos ni técnicos de la economía digital, sino únicamente implementó un mecanismo que pudiera facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas que participaban en dicho sector y que coadyuvara con la autoridad fiscal en la recaudación del impuesto por la obtención de dichos ingresos. Ese es el antecedente
próximo e inmediato que tenemos sobre los impuestos a la economía digital. Pero bueno, ya con el paquete económico fiscal, en el cual se proponía reformas, adiciones a la ley del impuesto sobre la renta, a la ley del impuesto al valor agregado, finalmente se aprobó. Se aprobó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019. Y bueno, primero vamos a abordar el tema de la ley del impuesto al valor agregado, en cuyo cuerpo normativo se adicionó un capítulo tercero bis, secciones 1 y 2, que se denomina de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. Como parte de la exposición de motivos a esta reforma a la ley del impuesto al valor agregado, bueno, se estableció que el IVA en 2018 es la segunda fuente de ingresos tributarios en México, equivalente al 3.9% del Producto Interno Bruto. La recaudación del IVA en los países de América Latina y en los países miembros de la OCDE en 2017, en promedio es de 6.1 y 7.1%. Como verán, existe un área de oportunidad, por lo cual se establecieron medidas orientadas a incrementar la eficiencia de la recaudación del IVA en México. Según datos del INEGI, el valor agregado generado por el comercio electrónico equivale al 4.6% del Producto Interno Bruto. Y bueno, otro de los motivos esenciales es que en la prestación de servicios digitales proporcionados por proveedores no residentes en el país, generaba una competencia desigual para los proveedores nacionales también de servicios digitales, dado que los residentes en el país, sí estaban obligados a trasladar y entregar el IVA. Perdón, por los servicios prestados a los consumidores nacionales. Últimamente, hace unas semanas todavía creo que ha sido tema de debate si la imposición de esta nueva carga tributaria constituye un nuevo impuesto. Y mucho se dijo en los medios de comunicación que, no obstante, la directriz del gobierno federal de no imponer nuevos impuestos, se señalaba que el IVA, el impuesto al valor agregado, pues era un nuevo impuesto, ¿no? Que ya las personas que iban a pagar su mensualidad en Netflix o en Spotify, iban a haber incrementado o vieron incrementados el costo de sus tarifas. Pero cabe señalar que en la exposición de motivos se ha establecido que el impuesto al valor agregado que ahora grava a los servicios digitales no constituye una nueva carga fiscal, ya que esa carga fiscal ya la debían soportar en su carácter de importadores. La ley del impuesto al valor agregado nos establece en el artículo 24, nos prevé sobre la importación de bienes y servicios, bienes intangibles, como saben, los servicios digitales, los de streaming, descarga de imágenes, pues son bienes intangibles, ¿no? Descarga de música. Y definitivamente, el consumidor final estaba obligado al pago del impuesto. Sin embargo, pues la debilidad administrativa y el control que se tiene para ese tipo de actos, pues es insuficiente. No tiene la capacidad para regular cada una de las operaciones que millones de mexicanos realizamos día con día en relación a este tipo de importaciones, ¿no? Y por eso se creyó conveniente
que fuera el proveedor del servicio quien llevara a cabo el traslado y cobro del IVA a sus clientes, y que sea por su conducto que se obtenga la recaudación de este gravamen. Entonces, no constituye un nuevo impuesto porque la importación de bienes intangibles, la importación de servicios, ya estaba prevista en la ley del impuesto al valor agregado. Simplemente se crea un mecanismo para que aquellas personas obligadas al pago de ese impuesto dada dicha importación paguen con ese gravamen. Entonces, como un último exposición de motivos respecto de esta reforma a la ley del IVA, pues nos establece que la carga fiscal del IVA pues, va a recaer sobre el consumidor final, ¿no? Y cuando los servicios mencionados sean adquiridos por empresas, el efecto económico será neutral. Toda vez que el IVA que les sea trasladado por el proveedor de servicios va a poder ser acreditable contra el IVA causado por la empresa en el mismo mes, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que para el acreditamiento establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Bueno, vamos a entrar al análisis ya de las disposiciones. Como les comentaba hace un momento, el artículo 24 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé la importación de bienes o de servicios en sus fracciones 2, tercera y quinta. Entonces, esto hace notar que no se trata de un nuevo impuesto. Vamos a entrar de lleno ya a lo que son las disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado. Estas disposiciones, primero vamos a analizar la sección primera de este nuevo capítulo. Y la sección primera nos regula sobre la prestación de servicios digitales por parte de residentes en el extranjero sin establecimiento en México, ¿no? Aquellas que no tienen un establecimiento permanente en el país, que pudiera ser Amazon, pudiera ser Netflix. Y bueno, ya nos establecen las disposiciones que se consideran servicios digitales los que se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital, a través de Internet u otra red, siempre que se cobre una contraprestación. Y los servicios digitales que están sujetos a el impuesto al valor agregado son la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de azar, así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos móviles, la visualización de noticias en línea, la información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas. ¿Qué se excluye? ¿Qué se excluye que no va a estar sujeto al impuesto al valor agregado? Los servicios digitales de descarga de acceso a libros, periódicos y revistas electrónicas. Ese tipo de servicios digitales no está sujeto al impuesto al valor agregado. Otro de los supuestos que están sujetos al impuesto al valor agregado son los servicios de intermediación entre terceros, entre oferentes de bienes y servicios, a menos que se trate de enajenación de muebles usados. Como aquí les puse en la imagen, podremos ver algunos iconitos que nos representan aquellas empresas, ¿no? Respecto de quienes adquirimos este tipo de servicios digitales. Netflix, Spotify, Amazon Prime. Y bueno, ese tipo de servicios
va a causar un impuesto al valor agregado del 16%. ¿Ok? Otro de los servicios digitales que está sujeto al impuesto al valor agregado son los clubes en línea y páginas de citas, así como la enseñanza a distancia o de test o de ejercicios. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, de descargas y accesos de servicios digitales: Spotify, Cinepolis Click, Netflix, Blim. Y del lado derecho de la columna podemos ver aquellos servicios de intermediación entre terceros, ¿no? Como Amazon, Segunda Mano, Mercado Libre, Uber, Rappi. Luego el último creo que es Airbnb. Ese no me lo sé. Pero vemos aquí la distinción, como de este lado te prestan un servicio, la plataforma, el residente en el extranjero te presta un servicio a través de su plataforma directamente a ti. Tú pagas una mensualidad y bueno, te permite la descarga, el acceso a música, películas. Es de forma directa. En cambio, tú ves del lado derecho, se denomina intermediación entre terceros, porque hay un intermediario que es la plataforma que va a permitir la operación entre quien ofrece un bien o un servicio y el que lo adquiere. Son distintos. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de enseñanza a distancia, ¿no? Como Open English. Bueno, es importante señalar que conforme al artículo 16, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que un servicio pueda ser sujeto del impuesto al valor agregado, pues el receptor del servicio se debe de encontrar en territorio nacional. Y tratándose de de la prestación de servicios digitales, hay diversos supuestos contemplados en la Ley del Impuesto al Valor Agregado que nos van a servir para definir cuándo se debe de considerar que el receptor del servicio y por lo tanto que dicho servicio se encuentra sujeto al impuesto al valor agregado y que éste se encuentra en territorio nacional. El primer supuesto es que el receptor del servicio señale un domicilio ubicado en territorio nacional. El segundo supuesto es que el receptor del servicio realice el pago del mismo mediante un intermediario en territorio nacional. También se va a considerar que el receptor del servicio se encuentra en territorio nacional cuando la dirección IP del dispositivo electrónico se encuentra en territorio nacional. Y como último supuesto, se va a considerar que el receptor se encuentra en territorio nacional cuando haya manifestado un número de teléfono cuyo código de país corresponda a México. Evidentemente con la obligación ya hacia las personas residentes en el extranjero de retener el impuesto al valor agregado, pues se vienen distintas obligaciones establecidas en el artículo 18D de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y aquí están listadas. La primera es inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes dentro de los 30 días naturales siguientes a partir de que se proporcionen por primera vez los servicios digitales a un receptor ubicado en territorio nacional. Es importante mencionar que el Servicio de Administración Tributaria dará a conocer en su página y en el Diario Oficial de la Federación la lista de los residentes en el extranjero que se encuentran registrados.
Otra de las obligaciones del residente en el extranjero será ofertar y cobrar conjuntamente con el precio de sus servicios digitales el impuesto al valor agregado en forma expresa y por separado. Evidentemente, ahora quien tenga que pagar su mensualidad respecto de Spotify, de Netflix, Blim, HBO Go, el residente en el extranjero, la plataforma seguramente ya les informó sobre lo que es la tarifa en sí por el servicio y lo que es aparte el desglose del impuesto al valor agregado. Se lo tiene que señalar, como dice la disposición, de forma expresa y por separado. Otra de las obligaciones fiscales para estas personas residentes en el extranjero es que deberán proporcionar al SAT información sobre el número de servicios o operaciones realizadas y el número de receptores. Esta obligación se va a presentar de manera trimestral. Sin embargo, con la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020, en la regla 12.1.9 se estableció que basta con que estas personas residentes en el extranjero presenten la declaración de pago de IVA durante el ejercicio 2020 para considerar cumplida esta obligación, ¿ok? De informar sobre el número de servicios, operaciones realizadas y el número de receptores. ¿Ok? Van a calcular el impuesto al valor agregado a la tasa del 16% a las contraprestaciones efectivamente cobradas y efectuarán su pago al fisco federal mediante declaración electrónica mensual a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se efectuó la obtención. Esta obligación pues también viene establecida la forma en cómo se va a efectuar en la regla 12.1.8 de la primera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal. Van a emitir a los receptores de los servicios digitales en territorio nacional un comprobante en el que se establezca el prestador de servicio y el receptor con el impuesto trasladado en forma expresa y por separado, cuando así lo solicite el receptor de los servicios. Evidentemente va a ser un comprobante, pues lo podríamos denominar simplificado. No va a ser un comprobante fiscal digital por internet que cumpla con los requisitos del 29A del Código Fiscal de la Federación, sino que bastará con que se establezca claramente el prestador del servicio y el receptor y el impuesto se señale de forma expresa ahí por separado. Designarán ante el Servicio de Administración Tributaria un representante legal y proporcionarán un domicilio en territorio nacional para efectos de notificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones. Y bueno, al final también deberán tramitar su firma electrónica avanzada. Otro de los aspectos importantes a considerar en esas nuevas disposiciones es que el hecho de que el residente en el extranjero cumpla con las obligaciones fiscales antes señaladas no va a dar lugar a que se considere que existe un establecimiento permanente en México. No se va a considerar que dicho residente en el extranjero tenga un establecimiento permanente en México por el cual tenga que pagar impuestos sobre sus ingresos. Bueno, como ustedes saben, aquellas personas que pagan el IVA, pues pueden acreditarlo contra el IVA que tengan a cargo en el periodo. Y es por eso que la disposición 18-F de la Ley del Impuesto al Valor Agregado nos establece
que los receptores de los servicios podrán acreditar el impuesto que les sea trasladado, que les sea cobrado, siempre que cumplan con los requisitos de ley, a excepción de los aplicables a los FDIs. Como les comentaba, el comprobante en el que se señale el IVA de forma expresa y por separado, pues no va a cumplir con esos requisitos. Bueno, nos comenta aquí pues que las personas residentes en el extranjero pues van a ser sujetas también a las sanciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación y en la propia ley del impuesto al valor agregado, para el caso de que no enteren las retenciones o no presenten las declaraciones de pago e informativas que se establecen en las propias disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado. Ahora, es importante señalar que conforme al artículo 18H de la ley del impuesto al valor agregado, cuando los servicios grabados se ofrezcan de manera conjunta con otros servicios no contemplados en el artículo 18B, cuando el residente del extranjero, la plataforma, ofrezca distintos servicios también a través de dichas plataformas, pero que no encuadren en los que les señalé hace rato, como es la descarga, acceso de imágenes, música, audio, video, juegos, únicamente se va a calcular el impuesto al valor agregado, aplicando la tasa del 16% únicamente por los servicios que sí están sujetos a dicho gravamen, siempre y cuando en el comprobante correspondiente se haga la separación de dichos servicios, se haga la separación respecto de qué servicios sí están sujetos al impuesto al valor agregado y qué servicios no. Pero si no se hace dicha separación, la contraprestación cobrada se entenderá que corresponde en un 70% al monto total de los servicios. Y bueno, algo de suma trascendencia también es que si el residente en el extranjero no se encuentra en la lista publicada por el Servicio de Administración Tributaria, como les comentaba, el Servicio de Administración Tributaria los va a publicar en su página de internet y en el Diario Oficial de la Federación, aquellos que están registrados ante la propia autoridad fiscal. Si desafortunadamente, como adquirente de algún servicio, resulta que la plataforma, la persona residente en un país extranjero, no está registrado ante el SAT, el servicio que adquirí lo voy a considerar como una importación, en cuyo caso se va a pagar el impuesto al valor agregado en términos de las fracciones de las disposiciones que ya les comentaba hace un momento. El artículo 24, fracciones segunda, tercera y quinta, que grava la importación de bienes intangibles, el uso o goce temporal de bienes intangibles o la prestación de servicios proporcionados por un no residente en el país. Ok, pues aquí pasamos a la sección segunda de este capítulo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que se denomina de los servicios digitales de intermediación entre terceros. Y ahí entran, como les comentaba hace un momento, aquellos donde hay una plataforma que funciona como intermediario entre un oferente de bienes y servicios y el que los adquiere. Entonces, aquí en esta relación existen unas diversas obligaciones para los residentes en el extranjero que funjan como intermediarios en dichas actividades.
Y bueno, la primera obligación es hacer público el precio en que se ofertan los bienes, servicios o uso o goce temporal de bienes, separando de forma expresa y por separado el IVA. Ahora, conforme a la regla 12.2.1 de la resolución de modificaciones, de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020, se da la facilidad de que dichos intermediarios no hagan la separación del precio en que se ofrecen los bienes o servicios y el IVA, y que señalen un único precio, pero siempre con la leyenda IVA incluido. ¿Ok? Cuando cobren el precio y el impuesto por cuenta del enajenante de bienes, prestador del servicio u otorgante del uso o goce temporal de bienes, van a tener que retener a las personas físicas el 50% del IVA. Aquí cabe hacer una distinción. Como señalábamos en el primer supuesto de las personas, de las residentes en el extranjero que proporcionan servicios digitales como Netflix, Spotify, estas personas, estos residentes, estas plataformas, van a tener que señalarte el precio de tu mensualidad y separar el impuesto al valor agregado. Y tú como consumidor final vas a tener que pagar. Vas a pagar tu mensualidad y el impuesto al valor agregado al 16% de lo que equivale el valor de la contraprestación. Evidentemente ahí tú estás pagando el IVA a la tasa del 16%. Y lo que hace la plataforma será retenerlo, será cobrarlo y enterarlo a la autoridad fiscal. Aquí hablamos que es el adquirente, el que enajena, el que presta el servicio, quien va a estar sujeto, cuya actividad va a estar sujeta al impuesto al valor agregado. Es la persona que va a enajenar, que va a prestar un servicio, quien se va a encontrar obligada al pago del impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, como él se va a encontrar obligado al pago de dicho impuesto, en este caso, el intermediario, la plataforma que funge como intermediario, va a retener a dicha persona que enajene o que preste un servicio el 50% del impuesto al valor agregado. Y para el caso de que esta persona que utiliza la plataforma para vender, para prestar un servicio, no le proporcione su clave de registro federal de contribuyentes a la plataforma, que como ya veremos un poquito más adelante, es una obligación por parte de quien utiliza la plataforma en su carácter de vendedor o de prestador de servicio. Si no le proporciona a dicha plataforma su clave de registro federal de contribuyentes, la retención va a ser del 100%. Y en este supuesto, el retenedor sustituirá en la obligación de pago del impuesto en el monto correspondiente a la retención. La plataforma se va a encargar de enterar la retención al fisco federal mediante declaración mensual a más tardar el día 17 del mes siguiente en que efectuó la retención. Mediante declaración de pago de retenciones IVA a plataformas digitales prevista en la regla 12.2.9 de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal de 2020. La plataforma va a expedir a cada persona física a la que le hubiera efectuado la retención un comprobante fiscal digital por internet de retenciones e información de pagos,
a más tardar dentro de los 5 días siguientes al mes en el que se efectuó la retención. Ese comprobante fiscal te va a servir a ti que vendiste o prestaste un servicio a través de estas plataformas como comprobante de retención al momento de presentar tu declaración. Ahora, la regla 12.2.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 da la opción a las plataformas de emitir un comprobante simplificado que no cumpla con los requisitos del 29 y 29A del Código Fiscal. Facilidad que va a estar solamente para el ejercicio 2020. Y como siguiente obligación de las plataformas, de estos intermediarios, es inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes como personas retenedoras. Y bueno, finalmente tienen una obligación de proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información de sus clientes en que hayan actuado como intermediarios, aun cuando no hayan efectuado el cobro de la contraprestación y el impuesto. En esta relación de información van a tener que establecer nombre, completo, razón social, RFC, CURP, domicilio fiscal, institución financiera y clave interbancaria en la que reciben los depósitos, monto de las operaciones celebradas con su intermediación por cada cliente y tratándose del servicio de hospedaje, la dirección del inmueble. También es importante señalar que dicha información deberá ser proporcionada por el enajenante, prestador de servicio u otorgante del uso o goce temporal de bienes al residente en el extranjero sin establecimiento en el país, ¿no? Bueno, ahora nos vienen las obligaciones de las personas físicas y morales que realicen actividades sujetas al pago del IVA por conducto de estas plataformas intermediarias. Y nos señala que como primera obligación es ofertar el precio de sus bienes y servicios manifestando en forma expresa y por separada el monto del impuesto. Ahora, si yo como contribuyente que enajené, que presté servicios a través de esta plataforma Mercado Libre, que es como un intermediario, Segunda Mano, que es como un intermediario, si obtuve ingresos de hasta un monto total de 300,000 pesos en el ejercicio durante todo el año anterior, podré optar por considerar dicha retención que haga la plataforma digital, que como vimos me va a retener un 50%, o para el caso de que no proporcione el RFC me va a retener un 100%. Dicha retención se va a considerar como definitiva, siempre que no se obtengan ingresos por otros conceptos, salvo ingresos por sueldos y salarios y por intereses. En este supuesto, las personas físicas considerarán la retención efectuada como definitiva cuando se haya efectuado la retención por la totalidad de las actividades realizadas con su intermediación. Ahora, puede darse el supuesto de que efectivamente obtuve ingresos por la realización a través de venta o de prestación de servicios a través de la plataforma digital y es a través de dicha plataforma que me realizó, digamos así, la transferencia del producto de la venta, ¿no? La plataforma te lo deposita a tu cuenta y bueno, ahí vas a poder considerar la retención que te haga la plataforma como definitiva. Pero puede haber casos en que a través del intermediario se ofrezcan bienes y servicios, pero el pago de la contraprestación te la haga directamente a ti, a quien le vendiste
tal bien o a quien le prestaste determinado servicio. En esos supuestos, vas a tener que presentar una declaración mensual por los cobros de las contraprestaciones realizados directamente, por los que te pagaron a ti directamente aquellas personas con las que realizaste la operación, con las que le vendiste un bien, por las que le prestaste un servicio. Y en ese supuesto vas a aplicar una tasa del 8%. Conforme a la regla, a las disposiciones legales, también dicha declaración mensual por los cobros de las contraprestaciones realizadas directamente al adquirente se considerará como pago definitivo y tendrás que presentar la declaración el día 17 del mes siguiente al que corresponde el pago. Esto conforme a la regla 12.3.14. Y bueno, quienes ejerzan esta opción deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Tú, contribuyente, que enajenas, que prestas servicios a través de las plataformas digitales y quieres considerar que la retención que te hace la plataforma se considere como pago definitivo del impuesto al valor agregado, debes inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes. No tendrás derecho a acreditamiento o disminución alguna por los gastos e inversiones respecto del impuesto calculado a la tasa del 8%. Conservarás los FDIs de retenciones e información de pagos que proporcionen las plataformas, los intermediarios, ¿no? Debes expedir FDIs a los adquirentes de bienes y servicios. Si vendo un bien, presto un servicio, debo de expedirle el comprobante fiscal digital por internet con los requisitos del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Y presentarán un aviso de opción ante el Servicio de Administración Tributaria dentro de los 30 días siguientes a aquel en el que el contribuyente perciba el primer cobro por las actividades celebradas por conducto de intermediarios. Debes de presentar el aviso ante el Servicio de Administración Tributaria y quedarán relevados de presentar declaraciones informativas. Ok, perdón. Esta opción de considerar como pago definitivo las retenciones que te hagan las plataformas intermediarias y respecto de los ingresos obtenidos directamente del adquirente del bien o servicio cuyos actividades se van a gravar a la tasa del 8%, como vimos. Dicha opción no se va a poder variar durante el periodo de 5 años. Pero si el contribuyente deja de estar en los supuestos, si obtuvo mayores ingresos en el ejercicio de 300,000 pesos, van a dejar de considerar como pago definitivo la retención del IVA efectuada por las plataformas tecnológicas. Y bueno, pues van a tener que presentar las declaraciones correspondientes y vas a dejar de tener esta opción, pero en el ejercicio fiscal siguiente. Esto conforme a la regla 12.3.16 de la resolución, de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Y la opción, si dejas de estar en este esquema, pues ya no la vas a poder volver a ejercer. Y bueno, al final les quería comentar sobre la disposición del artículo 1A bis de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Que como venimos señalando, todas las obligaciones están establecidas en estos artículos, en estas secciones 1 y 2, pues vienen estableciéndose a cargo de los residentes que no son residentes en el país, que son residentes en el extranjero. Pero nos señala el artículo 1A bis de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
que también van a tener que observar dichas obligaciones los residentes en México que proporcionen servicios digitales de intermediación a receptores en territorio nacional, en las que operen como intermediarios en actividades realizadas por terceros a efectos al pago del impuesto al valor agregado. Entonces, los residentes en México también van a tener que cumplir con dichas obligaciones que acabamos de señalar. Bueno, esa sería la parte del impuesto al valor agregado. Vamos a entrar ahora a la parte de la ley del impuesto sobre la renta, en la cual, con la reforma y adición a esta ley, publicada el 9 de diciembre de 2019, se adicionó una sección tercera al capítulo 2 del título cuarto de dicha ley, que se denomina de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Estos servicios son los de intermediación entre terceros. Como vimos, con relación al impuesto al valor agregado, hay dos supuestos de causación. Uno, la prestación de servicios digitales proporcionados por plataformas que me dan acceso a imágenes, audio, películas directamente. Y el otro, donde hay una plataforma que es intermediaria entre dos personas. Una que ofrece, la otra que adquiere bienes y servicios. Bueno, aquí en el caso de la ley del impuesto sobre la renta, únicamente se va a gravar aquellos actos, aquellos ingresos que resulten de la intermediación entre terceros, de los ingresos que obtenga el que adquiere, el que venda o presta un servicio utilizando las plataformas digitales como intermediarios. Y bueno, igual que como vimos con la ley del impuesto al valor agregado, vamos a ver una breve exposición de motivos de esta reforma para 2020, ahora respecto a la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, nos señala en el paquete económico fiscal para 2020, que fue la exposición de motivos, que la adición de esta sección no tenía por objeto regular aspectos técnicos o jurídicos de la economía digital. No establece un impuesto directo a las personas físicas. No tiene por objeto establecer un impuesto nuevo, sino que tiene como propósito adecuar el marco tributario para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los participantes de la economía colaborativa. ¿Okay? Los sujetos del impuesto sobre la renta, conforme a esta sección, son las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que participan en la oferta y demanda de bienes y servicios. Por los ingresos que perciban por la realización de actividades mencionadas a través de los citados medios, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier otro concepto adicional a través de dichos intermediarios. Bueno, como otro aspecto de la exposición de motivos, se señala que el objeto es simplificar el pago del impuesto sobre la renta. En el caso, por las plataformas de intermediación,
deberán procesar los pagos que realizan los demandantes de bienes y servicios a los oferentes de los mismos, y se propone que el impuesto se pague mediante un esquema de retención que efectúan las personas morales residentes, aplicaciones informáticas y similares. Y aquí está el breve esquemita que les vengo explicando durante toda esta plática. Veamos cómo los servicios de Netflix, Spotify se prestan directamente a los usuarios, en cuyo operación únicamente se va a causar el impuesto al valor agregado. Tratándose de una relación de intermediación, un servicio de intermediación, vemos que se va a causar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Y bueno, ¿quiénes son los sujetos obligados con este impuesto a la economía digital? Por las personas físicas con actividades empresariales que enajenan bienes o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos. Uno de los aspectos importantes a destacar es que las personas físicas no podrán ser contribuyentes del RIF por los ingresos obtenidos mediante plataformas digitales. Como ustedes sabrán, muchas personas que proporcionan el servicio de Uber, que trabajan en Uber, pues venían tributando en el régimen de incorporación fiscal, que es un régimen que tiene mayores facilidades, ¿no?, en cuanto al cumplimiento de obligaciones fiscales y también en cuanto a la tasa de poder tributar en dicho régimen por los ingresos obtenidos mediante plataformas digitales, como era Uber. Todavía se estableció en el artículo 2º transitorio, en la fracción 4ª del decreto que adicionó esta sección, que las personas que venían tributando en el régimen de incorporación fiscal lo podían hacer del 1 de enero de 2020 al 31 de mayo de este año. Podían seguir tributando en el RIF. Sin embargo, ya a partir del 1 de junio, evidentemente, tienen que tributar conforme a la sección 3ª del capítulo 2 del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta. Y aquellas personas que iniciaran actividades con posterioridad al 1 de enero, digamos, entre el 1 de enero y mayo de este año, ya no podían tributar en RIF, sino tenían que inscribirse en el régimen general de actividades empresariales. Es importante considerar que conforme a la regla 12.3.11 de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, se establece que aquellas personas que venían tributando en el RIF y que hasta antes del 1 de enero de 2020 percibieron ingresos por la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados, podrían considerar como pérdida fiscal pendiente de aplicar el remanente de la diferencia que resulte cuando sus ingresos sean inferiores a sus deducciones. Entonces, la pérdida fiscal que vienen arrastrando dichos contribuyentes hasta antes del 1 de junio de 2020 se podrá aplicar para poder disminuirse en los 10 ejercicios siguientes. Y bueno, aquí en el último punto les señalo que por la vigencia de estas disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta van a ser aplicadas a partir del 1 de junio de 2020. Ya son vigentes.
Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo el pago del impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos a través de plataformas digitales? Se va a llevar a cabo mediante retención que realicen las personas morales o residentes en el extranjero que tengan o no establecimiento permanente en el país y que proporcionan el uso de plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas. Dicha retención tendrá el carácter de pago provisional. Ahora, la retención del impuesto sobre la renta se va a efectuar sobre los ingresos efectivamente percibidos por las personas físicas, que no va a incluir el IVA, así como sobre los ingresos que la propia plataforma le pudiera otorgar por diferentes a lo que es la contraprestación en sí, como podría ser un bono, un premio. Pero en la retención que hagan las plataformas digitales del impuesto sobre la renta, no van a considerar los ingresos percibidos directamente de los adquirientes de los bienes y servicios. Como les comentaba, habrá ocasiones en que aquel que ofrezca un bien o un servicio adquiera directamente de los que adquieren dichos bienes y servicios el pago de la contraprestación. En ese supuesto, ese ingreso obtenido no va a entrar dentro de la mecánica de retención que realizará la plataforma digital. Y bueno, en el artículo 113A de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos señala las tasas de retención mensuales para los distintos servicios o enajenación de bienes, como por ejemplo, servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes. Si hay un monte de ingreso mensual de hasta 5,500 pesos, la tasa de retención mensual que realizará la plataforma digital será del 2% de esos 5,500. Y así con los distintos. Como ven, en la columna superior, en la fila superior, vienen los montos de retención aplicables a un ingreso mensual. Ahora, para el caso de que el ingreso, la retención se tenga que determinar conforme a un ingreso diario o un ingreso distinto o un distinto periodo, nos señala ya la regla 12.2.7, la 12.2.6 de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, los porcentajes de retención cuando se haga un monto, se trata de una retención por día, conforme a un monto de ingreso diario. Y ahí vemos que si hablamos de un servicio de transporte terrestre de pasajeros como Uber, si se va a retener conforme a un monto de ingreso diario, la tasa de retención será de 2%, ¿sí? Disculpe, delegado. Buenas tardes. Disculpe la interrupción, pero nos quedan escasos 10 minutos para concluir. No sé si le vaya a alcanzar el tiempo o generamos una reunión adicional o si podemos hacer algunas preguntas. Me apuro y ya concluimos. Sí, gracias. Claro. Entonces, pues, esos son los montos. Si queremos, también podemos calcular, se puede calcular la retención por un plazo distinto al diario, como les comentaba, conforme a las resoluciones, la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Bueno, pues, vamos a darle prisa. Las personas físicas que reciban ingresos directamente de los usuarios y de plataformas tecnológicas que no excedan de 300,000 pesos podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta aplicando las tasas de retención, las anteriores, y deberán acreditar el impuesto retenido.
En este caso, el pago del impuesto sobre la renta se considera como pago definitivo. Evidentemente, las declaraciones pues, se deben de presentar dentro del día 17 del mes siguiente. Bueno, pues, al igual que como en el impuesto al valor agregado, a las personas físicas a quienes les hagan retenciones por concepto del impuesto sobre la renta, van a poder considerar que dichas retenciones se consideran pagos definitivos. Y el artículo 113b de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos señala varios requisitos. Nos señala cuando únicamente obtengan ingresos de plataformas y las aplicaciones mencionadas y en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 300,000 pesos. Tratándose del primer ejercicio, los ingresos se dividirán entre los días y se multiplicará por 365 días. Podrán obtener además ingresos por salarios asimilados a salarios o intereses. Para el caso de que se considere que la retención sea un pago definitivo, pues la persona física ya no va a poder aplicar deducciones por los ingresos que obtenga de las plataformas y aplicaciones digitales. Deberá conservar el comprobante fiscal digital que le proporcionan las plataformas o aplicaciones por sus ingresos cobrados y retenciones. Expedir los FDIs, los comprobantes fiscales digitales, por los ingresos en aquellos casos en que la prestación de servicios o la enajenación de bienes se realice de manera independiente a través de las plataformas tecnológicas. Presentarán un aviso dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha del primer ingreso en que optaron por la retención como pago definitivo. Quienes venían tributando en plataformas tecnológicas de acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, debieron de presentar el aviso en el mes de junio de 2020. Algunos ya venían tributando al amparo de esta regla 3.11.12 que estuvo vigente en el año pasado, y para esas personas pues tenían que presentar el aviso a más tardar en junio. Y la opción elegida pues no se va a poder variar en los 5 años. Algunas obligaciones las obligaciones de las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero, pues deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes como retenedor, designar un representante legal, obtener firma electrónica avanzada. Proporcionar comprobante fiscal digital por internet con pago y retención dentro de los 5 días siguientes a que se efectúe la retención. Durante el 2020, pues, los residentes en el extranjero van a poder expedir un comprobante de la retención sin que tengan que cumplir con los requisitos del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Esto conforme al artículo 2º transitorio, fracción séptima del decreto publicado el 9 de diciembre de 2019. También deberán retener y entregar las retenciones a más tardar el día 17 del mes siguiente a través de la declaración de pago de retenciones, conforme a la regla 12.2.7 de la primera resolución de modificaciones. Y para aquellos casos en que los contribuyentes que enajenen o presten servicios no proporcionen registro federal de contribuyentes, no se les va a aplicar las tasas de retención de 2%, no, se les va a aplicar la tasa de retención de 20%. Deberán proporcionar información del impuesto al valor agregado de sus clientes enajenantes de bienes, prestadores de servicios u otorgantes del uso o goce temporal de bienes, que de acuerdo con el 18J, fracción tercera de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues son los que están listados: nombre completo, RFC, CUR, domicilio fiscal, institución financiera, monto de operaciones con su intermediación durante el periodo de que se trate, y tratándose de servicios de hospedaje, la dirección del inmueble. Conservarán como parte de su contabilidad la documentación que demuestre que efectuaban la retención entero del ISR. Y bueno, lo que realmente es importante es poder distinguir, poder
en qué momento nos encontramos ante un supuesto de causación de cualquiera de los impuestos. Impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta. Y bueno, pues no sé si hasta aquí tenga algún comentario, alguna pregunta. Soy todo oídos. En su opinión, ¿estas plataformas lesionan los derechos de los contribuyentes? No, de ninguna manera. O sea, como lo veníamos señalando, hubo mucha discusión en que si era nuevo impuesto, que si se venía a agravar nuevas situaciones, y realmente no lo es. Realmente ya teníamos que venir pagando, como por ejemplo el impuesto al valor agregado por la importación de bienes y servicios. Y respecto del impuesto sobre la renta únicamente, pues se trata de homologar con la normativa internacional y en atención a este concepto que denominábamos economía colaborativa, poder grabar esas nuevas relaciones que están existiendo en nuestra realidad, en la actualidad. Pero digo, a consideración, en este momento, conforme están las disposiciones, no vemos. Puede haber violaciones, ¿no? Puede ser que la autoridad no te aplique una tasa de retención como que debiera ser conforme a la actividad que desempeñas, ¿no? Y bueno, ahí a lo mejor se habría una violación, pero ya sería con la aplicación y con la concreción de un acto ya material. Muchas gracias, Alejandro. Excelente respuesta. Hay algunas preguntas, felicitaciones. No sé si está nuestro síndico estatal aquí. Hay algunas preguntas y felicitaciones que como tradicionalmente se las hacemos llegar a ustedes por escrito, ¿no? Con la intención de que nos ayuden a darnos respuesta puntual y siempre nos han dado respuesta a todas. No sé si alguien quiera hacer algún comentario adicional. No sé si el presidente de la Cámara se encuentre para brindar algún agradecimiento a nuestro delegado. Y por nuestra parte, pues agradecerte, delegado, a ver, plática. ¿Cómo me regreso? Excedimos un poco de los tiempos, pero una plática muy, muy, muy interesante y muy profunda. Adelante, presidente Sánchez. Adelante, Toño. Pues agradecer a Alejandro Gutiérrez Moyao por su participación, por el interés también a ti, Octavio de la Torre, por todo el empeño que se le está poniendo justamente a esta serie de presentaciones. Cada vez las cosas se complican más para todos aquellos que tributamos. Siempre es más fácil irse por una base ya establecida y no ampliarla. Sin embargo, hoy queda constatado que es importantísimo el papel que juega a favor de nosotros la Prodecom. En el caso muy particular, es uno de los entes que hemos referido mucho con parte de nuestros organismos, nuestros socios. Y bueno, agradecer la oportunidad a todos los que estuvieron esta tarde con nosotros y esperando que haya sido una tarde de mucho provecho justamente con el tema que hoy se tocó. Dejo ahí el comentario. Muchas gracias, presidente. Pues no sé, Héctor, si quisieras comentar algo para cerrar nuestra reunión. Muchas gracias, Octavio. Miren, yo quiero comentarles que este es un logro de la Concanaco. Hace aproximadamente 2 o 3 años yo me acuerdo que platicábamos, Octavio de la Torre y yo, acerca de que no había un piso parejo, de que no había condiciones similares para las personas que hacían negocio en plataformas digitales. Y pues ya fue algo hecho realidad a estar todos en un piso parejo. Entonces,
Este es un gran logro de la Concanaco. Nosotros lo que necesitamos ahora saber es cómo se van a llevar estos cobros de impuesto a cabo. Yo creo que ya nos están quedando las cosas con mucho mayor claridad. Y pues no me queda más que agradecer a todos ustedes, al delegado. Muchísimas gracias por su presentación, mi estimado amigo Octavio, a todos los presidentes, los consejeros de la Concanaco, los vicepresidentes. Yo les agradezco mucho por su interés y por estar aquí. Alex, Angie, gracias por el acompañamiento en todo esto. Mi estimado amigo Pepe, gracias por haber invitado a toda la región. Tuvimos una asistencia muy nutrida en esta conferencia, y pues yo creo que no me resta más que estar muy contento y agradecido con todos ustedes. Me despido y pues nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, delegado. Pues yo creo que les agradecemos a todos y nos vemos en la próxima reunión. Estamos pendientes. No sé, nuestro síndico estatal si está disponible nada más para despedirnos de él. Si no, pues nos vemos en la próxima ciudad. Sí, aquí estoy. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su participación. Buenas tardes a todos. Buena tarde. Buena tarde. Gracias.